Vamos entonces a dar inicio a esta sesión de CIPA. Quien les habla, Amparo Laya, tutora del curso de Teoría de Sistemas en las Organizaciones, y me acompaña la ingeniera María Bernarda Pino, que también es tutora del curso. Estaremos acompañándolos en el día de hoy para orientar nuestra fase 3 del curso Teoría de Sistemas en las Organizaciones, fase correspondiente a analizar el modelo de sistemas viables. Iniciemos entonces revisando un poquito la guía, porque he revisado algunos trabajos que me han enviado y hay algunos aspectos que parece que no están claros o hay algunos vacíos frente al desarrollo de la guía. Bien, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señora. Gracias. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a leer un poquito de qué se trata la actividad y cómo la debo realizar. Esta actividad pretende analizar un sistema organizacional usando el modelo de sistema viable para proponer acciones que promuevan la sinergia entre los subsistemas de acuerdo con las necesidades identificadas. Nosotros venimos trabajando varios conceptos, varios ejercicios desde el inicio del curso. Aquí lo que queremos hacer es un análisis ya basado en una organización específica. Y aquí es donde yo quiero puntualizar. ¿En qué consiste la actividad? Dice, tomando como base el sistema organizacional propuesto en el siguiente video, y aquí les muestro a dónde nos lleva ese enlace, corresponde a la organización Bavaria, específicamente al centro de distribución de Tocancipá. Tenemos que tener presente que ese es el contexto que yo voy a analizar. Bien, entonces, teniendo como base ese contexto, debe también tenerse en cuenta las lecturas que están relacionadas en nuestro curso, en donde en la guía encuentran ustedes los enlaces a cada una de esas referencias bibliográficas, y partiendo de ello, de esos dos elementos, pasamos entonces a desarrollar los 4 puntos que están definidos en la guía. Este primer punto dice, solamente lo que tengo que hacer es identificar el término o el concepto, hacer una descripción del concepto y tomar un ejemplo. ¿Pero un ejemplo de dónde? Del contexto que tenemos en este video, contexto que venimos trabajando desde la fase anterior. Entonces, si ustedes quizás han puesto otros ejemplos o quizás han buscado en internet y han copiado aquí el concepto o un ejercicio que han visto, no hagan eso. Concéntrense en revisar el video, en revisar la bibliografía, y partiendo de ello, entonces, si hacen esta descripción e identifican dentro de esta organización un ejemplo para cada uno de estos conceptos. ¿Bien? Igual sucede entonces en nuestro segundo numeral, que establece que se debe identificar y describir las 3 entidades básicas a considerar en todo sistema viable. ¿Cuáles son esos 3? El entorno, la operación y la gestión. De igual manera, entonces, debo revisar el contenido que me están dando de bibliografía y demás, y basado en ello, entonces hago esa descripción. Numerales 3, teniendo en cuenta el sistema organizacional propuesto, venimos trabajando con ese sistema organizacional. Por si de pronto no lo tenía claro, mi sistema organizacional es el centro de distribución de Tocancipá de esta organización Bavaria, y todo lo que nos muestran en el video referente a los procesos que se desarrollan en esta organización. Entonces, teniendo en cuenta eso, definir y describir los sistemas asociados a cada función del sistema descrito.
Entonces aquí tenemos nuestros 5 sistemas. Y como cuarto punto, teniendo en cuenta los sistemas descritos en el ítem anterior, es decir, en el ítem 3, diagramar el modelo de sistema viable, ¿no? Entonces, aquí tenemos el esquema de ese sistema viable y ustedes deben incluirlo en la plantilla. Esa descripción me define a mí como tutora que efectivamente ustedes han entendido de qué se trata cada uno de estos conceptos. Pero ¿cómo? No copiando conceptos que se encuentren o en la bibliografía o en internet, sino como lo indica la fase, y analizar el modelo de sistemas viables. ¿Y cuál es ese análisis o sobre quién debo hacer ese análisis? Sobre el centro de distribución de Tocancipá. Eso es lo que tenemos que hacer en esta actividad. ¿De acuerdo? Bien, para este CIPA hemos proyectado con la ingeniera María Bernarda a trabajar los numerales 1 y 2 para que lo entendamos con un ejercicio y podamos desarrollar de forma correcta nuestra plantilla. En la siguiente sesión de CIPA desarrollaremos las dos actividades siguientes, es decir, la 3 y la 4, definidas en esta guía. Bien, ya contextualizados y entendiendo que lo deben hacer sobre esta organización, entonces vamos a trabajar el mismo ejercicio, la identificación de conceptos y de sistemas, pero en un contexto diferente para que ustedes evidencien cómo lo podríamos trabajar. Bien, el ejercicio propuesto para el día de hoy tiene que ver con nuestra industria colombiana, específicamente cuero, calzado y marroquinería. Bien, entonces imagínense una industria que elabora zapatos, bolsos, que comercializa y distribuye también este tipo de productos. ¿Listo? Bien, entonces ya en este plano, en este marco de referencia, empecemos entonces a trabajar estos conceptos que nos están pidiendo en nuestra guía. Entonces me dicen, bueno, hablemos de cibernética organizacional. Me dice, descríbala y dé un ejemplo. Pero antes de entrar a esa cibernética organizacional, yo quiero que tomemos otros conceptos que me van a permitir identificar claramente qué es esa cibernética organizacional. Entonces, empecemos por definir qué es una organización. En este caso, en el caso de cuero y calzado, establecemos que nuestra organización corresponde a un sistema administrativo, ¿cierto? Que busca metas, busca objetivos, con apoyo de personas, con apoyo de talento humano, de recursos disponibles y pues bueno, diferentes elementos que pueda tener nuestra marroquinería. Entonces, cuando me preguntan acá, describa qué es una organización. Sencillísimo, entonces retomémoslo y digamos con nuestras palabras. Una organización es un sistema administrativo que busca o propende por lograr metas, objetivos, y para ello se apoya de personas, de talento humano, quizás de tecnología y de otras herramientas que le permiten facilitar ese objetivo que se quiere alcanzar. Ejemplo, entonces aquí vamos a colocar como ejemplo una empresa de calzado y marroquinería. Para el caso de una organización, pues la organización que bien sea que produce calzado o marroquinería, o puede ser un sistema de distribución de calzado o de marroquinería. Esa sería nuestra organización. ¿Listo? Bien, veamos otro concepto, viabilidad. ¿Qué significa la viabilidad?
La viabilidad es un análisis, en realidad es un estudio que tiene como finalidad conocer la probabilidad de que se puede llevar a cabo un proyecto con éxito. Ofrece información sobre si se puede o no llevar a cabo. Si es viable, significa que tiene muchas posibilidades de salir adelante. Por eso nosotros aquí estamos hablando de modelos de sistemas viables. Entonces, esa viabilidad corresponde a ese análisis que define si es propicio, si hay posibilidades de lograr las metas de una organización. Ejemplo, ¿qué viabilidad existe en producir calzado? Claro que sí existe esa viabilidad. ¿Por qué? Pues porque todas las personas usamos calzado, utilizamos la marroquinería. Marroquinería hace referencia a accesorios de cuero, bolsos y demás. Bien, vamos entonces a otro concepto. Ahora sí, teniendo claro este concepto de viabilidad y de organización, entonces podemos hablar de qué es esta cibernética organizacional. La cibernética organizacional es el modelo de sistema viable. Eso significa, es un sistema, es decir, que hay varios elementos que están allí interactuando y que además de eso tiene grandes, o se ha hecho el estudio de que efectivamente puede lograr su objetivo o su meta. Y entonces, para hablar de cibernética organizacional, hablamos de viabilidad. ¿Y viabilidad de qué? De una organización. Describe cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que una organización sea viable. Eso es la cibernética organizacional. Define cuándo cumplen o no cumplen, cuáles serían las consecuencias de no cumplir, cuál es la gravedad de que algo falte. Y además de eso, ¿cuáles serían esos elementos que definirían un inadecuado funcionamiento o incluso la desaparición de la organización? Eso es lo que significa cibernética organizacional, es identificar todos esos elementos que están dentro de la organización que hacen que mi meta sea viable y cómo yo hago para que ellos interactúen, se fusionen y trabajen de manera conjunta para que se logre ese objetivo. Entonces, esa cibernética es esa fusión entre los diferentes elementos que permiten lograr la meta trazada. ¿No? En este caso, me dice, de un ejemplo de cibernética organizacional. Bueno, ¿cuál puede ser esa cibernética? Si yo estoy hablando de una industria de calzado, entonces diría que esa cibernética organizacional podría estar definida a partir de ese talento humano que es capaz de producir zapatos en cuero que son muy bonitos, que comercialmente son viables y que además de eso utiliza algún tipo de tecnología o de procesos que hacen que esa producción sea viable, que esa producción me genere a mí calzado de alta calidad. A eso se refiere la cibernética organizacional. Bien, hablemos del entorno. ¿Qué es el entorno? El entorno corresponde a eso que rodea la organización, ¿no? Eso que la rodea, pero que además de eso, de alguna manera, implica una afectación directa o indirecta. Entonces, ¿cuál sería el entorno de una industria de calzado? El entorno será, por supuesto, todas las personas que necesitan calzado y la necesidad frente a un calzado particular. También ese entorno corresponde al mercado, corresponde a los distribuidores, todos esos agentes que no están dentro de la organización,
pero para que la organización funcione depende de esas necesidades, de esas políticas, de esos elementos propios de la industria interesada en el producto que genera esta organización. Ese sería el entorno. Bien, y el proceso, bueno, ¿qué es un proceso? El proceso habla de todas las operaciones, procesos, procedimientos a los que se somete algo para elaborar un producto, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, el ejemplo que podemos hablar del proceso es ¿cuál es nuestro producto? El cuero. Perdón, nuestro producto es el calzado, pero para lograr un calzado yo lo hago a través de un insumo que es el cuero. Este cuero necesita un proceso, una transformación que va a terminar generando un calzado, que es la industria con la que yo quiero trabajar. O de igual manera, este insumo yo lo puedo trabajar y procesar para generar algún producto de marroquinería, una billetera, un cinturón, etcétera, etcétera. A eso hace referencia el proceso. Bien, tenemos inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, tenemos que tener en cuenta y no perdamos el contexto. Esto hace referencia a inteligencia organizacional, ¿no? Y cuando yo hablo de inteligencia organizacional, hace referencia a esas políticas de la organización que permiten tener un sistema bien estructurado, que tenga algunos principios que orienten los procesos, que definan cómo va a existir esa sinergia entre los diferentes elementos que están en la organización, especialmente el talento humano, cómo voy a maximizar el potencial de mi talento humano y eso lo hago a partir de la inteligencia. Bien, inteligencia de negocio, de la organización, perdón. Eso, eso lo definiría aquí en la descripción. Y el ejemplo, para el caso del contexto, entonces yo diría que yo tengo inteligencia en las políticas para poder producir un calzado de alta calidad o las políticas para potenciar la calidad de mi talento humano a la hora de la producción de mi calzado o de mi marroquinería. Hay muchos elementos de inteligencia dentro de una organización o cómo hacer políticas o procesos para el mercadeo de mi calzado, toda la definición de políticas en cada una de las dependencias y sus organizaciones, políticas para establecer recursos, ¿no? Y cómo manejar esos recursos frente a la industria que yo estoy trabajando. Bien, cohesión. Y esto también tenemos que definirlo dentro de nuestro contexto. Esa cohesión es la relación estrecha entre las personas y los elementos que están en la organización. ¿Eso qué significa? Significa que desde la persona que produce las suelas a la persona que produce lo que el recubrimiento del calzado, los dos tienen que tener una relación muy estrecha para que esa suela coincida con esa cobertura que, que le hicieron a su zapato y que quien los una o los cosa, entonces pueda hacerlo sin tener que hacer ningún otro proceso adicional. Porque si el que los une tiene que hacer un proceso adicional, alarga el proceso y quizás pueda cambiar o disminuir la calidad del producto. A eso hace referencia la cohesión. Entonces, si pregunta aquí qué es la cohesión, pues la unión y la relación estrecha entre las personas que integran la organización o las cosas que están involucradas dentro de la organización. Ejemplo, pues bueno,
en el caso del ejercicio que estamos trabajando, entonces estamos hablando de la cohesión entre las personas que realizan el proceso para que al final del proceso se genere un producto de muy buena calidad. Bien, tenemos las políticas están muy relacionadas con la inteligencia y estaremos diciendo que estas políticas definen, pues por supuesto, todo lo que está establecido como elementos organizacionales. ¿Quién define estas políticas? Pues la inteligencia de la organización. Y la implementación. ¿Qué significa esa implementación? Eso significa que todo lo que nosotros hemos hecho aquí, procesos, inteligencia, cohesión, políticas, se lleven a cabo. Es poner en práctica todas estas políticas, las pautas, los parámetros, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para generar un producto de acuerdo a las metas establecidas por la organización. Bien. Esa sería la forma de desarrollar el numeral 1. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, bueno, para dejar claro ya, o sea, solo es dar las definiciones de cada término, ¿no es cierto? Y dar un ejemplo, no hay que hacer nada más ahí. Definiciones y el ejemplo debe estar basado en el ejercicio propuesto, el contexto de Bavaria, centro de distribución Tocancipá. Ah, ok, listo. Listo, ¿Listo? gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar con el numeral 2. ¿Hay Bien. alguien escribiendo en el chat? Andrés Eduardo Galindo. Ok, esperemos a ver su pregunta. Entonces, mientras Andrés nos escribe, es importante, niños, si ustedes ya, digamos que avanzaron en el desarrollo de la guía o de la plantilla y los ejemplos, en especial los ejemplos que han enviado, se salen del contexto. Entonces, revísenlo y ubíquenlo dentro del contexto formulado en la guía. ¿Listo? Para que lo tengan Profe, presente. Dime. buenas No noches. sé. Profe, qué pena, Bueno, es que entré un poquito tarde y me perdí el ejemplo de cibernética organizacional. Entonces quería saber, o sea, yo sé que se hace en base a lo que dice sobre el video de Ovaria, ¿sí? sí, señor. Entonces, o sea, en el en el modelo de sistema viables, ¿qué ejemplo podría dar ahí, profe? O sea, un ejemplo a base de otro ejemplo. Como decir, un ejemplo Ok, a base del ejemplo de la empresa de zapatos, profe. ¿Cuál ok, sería esa perfecto. cibernética organizacional? Bien, entonces pensemos que nuestro contexto es una fábrica que produce zapatos, ¿cierto? Entonces me dice, ¿qué es esa cibernética organizacional? Esas condiciones necesarias y suficientes para que la organización sea viable. Entonces, ¿qué condiciones necesito? ¿Qué cibernética organizacional puedo trabajar como ejemplo? Entonces, que me llegue el producto en los tiempos que están proyectados para que la producción de los zapatos tenga una continuidad sin ningún percance. Mira, ahí tengo cibernética organizacional. ¿Sí? Mm, o Eso, sea, dime. sería como un sistema en el cual mi materia prima no se retrase para que mi producción no se detenga. Exacto. Lo entendiste perfecto. Si lo quieres tomar desde, digamos que la fase 1 de la producción, porque lo estamos viendo así, yo podría ver otra cibernética organizacional en lo que tiene que ver con la producción misma del calzado. Entonces, ¿a qué hace referencia esa cibernética? Significaría que yo tengo o me he identificado que la producción de calzado es un poco lenta frente a lo que demandan. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a mano,
y definitivamente, pues una persona solamente puede producir, digo un número supuesto, 3 pares de zapatos al día. Entonces, ¿qué hacemos? Adquirir tecnología que nos permita desarrollar mucha más producción frente a lo que nos están solicitando. Mira, ahí hay otra cibernética. Entonces, adquirir tecnología para mejorar la producción. Sí, ese es Entonces otro ejemplo. en este caso sería X empresa adquirió la implementación del código QR para que Ujú, X empresa tuviera mayor gestión en el sistema de almacenamiento. sí, ahí estás Ok. generando ciertas condiciones para que tu organización sea viable, o sea, para que, digamos que vayamos mejorando mucho más todo el sistema y para que siempre establezcamos condiciones de manera que, perdón, de manera que se puedan lograr las metas. Esa es la cibernética organizacional, ¿sí? Puede ser Sí. apoyado con tecnología, puede ser optimizando todo lo que tiene que ver con el talento humano, puede ser optimizando las mismas políticas organizacionales. Todos esos elementos configuran esa cibernética organizacional. ¿Listo? Vale, profe, gracias, sí. Ok. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta quizás que sea necesario o consideren frente a este primer numeral? Entonces, les recuerdo, ¿qué tengo que hacer? Miro el término, hago la descripción, es decir, con mis palabras defino a qué hace referencia el término y tomo un ejemplo de el contexto que me han dado para trabajar. ¿Listo? Un ejemplo que, ¿qué? Un ejemplo que en donde se identifique claramente el término que estamos definiendo. ¿Listo? Bien. Vamos entonces al numeral 2. Dice, se debe identificar y describir las 3 entidades básicas a considerar en todo sistema viable. O sea, siempre que yo tengo un sistema viable, tengo que identificar un entorno, una operación y una gestión. Eso es lo que debo hacer en este numeral. Bien, entonces siempre lo hago en un contexto, ¿no? Entonces, para el contexto de nuestro cuero, calzado y marroquinería, empecemos a definir el entorno. ¿Cuál es el entorno? El entorno es todo aquello que rodea a la organización que de una u otra manera debo identificar porque afecta a la organización, bien sea por insumos o bien sea porque es a quien yo le ofrezco el producto o bien sea por políticas. Por ejemplo, todas las industrias colombianas tienen un entorno que está desarrollado a partir de la ley, por ejemplo. Entonces, todas las organizaciones colombianas deben estar sujetas a el marco legal, ¿no? Eso está definido dentro del entorno. Para el caso de nuestro cuero, calzado y marroquinería, podemos identificar, ¿no? Como entorno los que generan los insumos, ¿no? El insumo para nuestro producto, es decir, nuestros distribuidores de cuero. Ese es un entorno muy importante que debo tener en cuenta para poner en marcha nuestra empresa. Bien. Y por supuesto, pues los consumidores, ¿no? Quien consume el producto que nosotros estamos diseñando, que la organización está produciendo. Entonces, mi entorno está configurado y aquí en el ejemplo yo lo puedo definir en 3 marcos. Los que me distribuyen los insumos, los que consumen mi producto y el marco legal, ¿no? Ese es mi entorno. Así lo he definido y entonces para este ejercicio yo lo puedo colocar de esa manera, ¿no? Porque he trabajado la organización a nivel general. Ese es el entorno de nuestra industria de calzado y marroquinería. ¿Listo? Bien, la operación. Entonces, ¿cómo es el proceso?
Digamos que esa operación, y me voy a ir acá a este elemento que tenemos dentro de nuestra guía. Me voy aquí y me dice, bueno, ya hablamos del entorno, hablemos de la operación. Y vemos que esa operación representa todas las actividades que producen el sistema y le dan su significado, ¿no? Entonces, como estoy hablando de una organización tan grande que es una industria de calzado y marroquinería, ¿cuál es la operación? Entonces se recibe el producto, perdón, el insumo, que es el cuero, se genera todo el proceso para la construcción del zapato, ¿cierto? O si quiero poner otra línea de producción, entonces, no sé, billeteras, por ejemplo. Y una vez que sale el producto, ¿no? Entonces, ¿a quién se lo tengo que entregar? Bueno, a despacho, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo ahí una línea de proceso. Recibo el insumo, produzco nuestro calzado o las billeteras y lo entrego a despachos. ¿Para qué? Para que ellos entonces suministren el producto a esos clientes que tiene la empresa. A eso hace referencia la operación. Y la gestión representa todas las actividades de dirección necesarias para hacer funcionar el sistema. Entonces, como cualquier elemento de gestión. Entonces, existe, imaginémonos en nuestra empresa, en esta industria de calzado, un departamento administrativo que es el encargado de gestionar los recursos. ¿Para qué? Para adquirir los insumos, recursos para pagar el talento humano y recursos para poder hacer la distribución del producto que se está generando en la industria. Estamos hablando en este caso de gestión de recursos. Yo lo puedo tomar por esa línea. O puedo hablar de gestión relacionada con inventarios, por ejemplo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los señores de inventario? Tienen que hacer toda una gestión para recibir las peticiones, ¿no? Todas las solicitudes de nuestro producto y identificar si existe stock de esos productos o debo hacerle la petición a el departamento de producción para poder entregar esa producción. ¿Listo? Entonces, yo puedo hablar en este caso, para la guía, de cualquier gestión relacionada con la industria o con el contexto que estemos trabajando. Hay gestión en todos los frentes, ¿no? Gestión humana, gestión de inventarios, gestión de producción. Ya existe entonces la alta gerencia, que es la encargada de definir esas políticas, entonces allí también hay gestión. En una organización hay gestión en todas las dependencias y hay gestión para tener cohesión con todas las dependencias. Eso también tengo que tenerlo en cuenta. Y para el caso de nuestro ejercicio, entonces ustedes pueden configurar o describir la gestión que consideren dentro del contexto que está propuesto. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta para el segundo ítem? ¿Dudas? ¿No? No, hasta el momento no tenemos preguntas en el chat, ingeniera. Perfecto. Bien. Estos son los dos numerales que queremos abordar el día de hoy para que ustedes enriquezcan ese desarrollo que ya llevan de su plantilla, para que conceptualicen un poco mejor
cada uno de los elementos que están involucrados dentro de este análisis de sistema organizacional viable, que es interesante, que por supuesto nos brinda una visión un poco más real de lo que debo contemplar a la hora de hacer parte de una organización. Bien, sea cual sea la organización, siempre debe tener contemplados estos elementos que estamos trabajando en nuestra guía. Bien. No sé, ingeniera María Bernarda, si tú tengas algo más que incluir en esta sesión. No, por ahora nada, ingeniera. Pienso que está claramente explicado, haciendo énfasis en cómo deben abordar cada punto de la actividad, teniendo en cuenta el contexto de la organización propuesta. Ese punto le agradezco mucho que lo haya aclarado, porque sí, a veces, pues, tienden a confundir un poco y colocan los ejemplos, pues, diferentes, con otras contexto diferente. Entonces, me parece muy, muy acertada la explicación hasta este momento. Perfecto. Bien, entonces, Ya les compartí el formulario de asistencia y por favor, les pido que nos regalen acá una evaluación. También es muy rápida de, de este encuentro. Entonces, como le decía la ingeniera, pues para este lapso de tiempo abordamos los primeros 2 puntos. El próximo viernes 6 de mayo a las 6 de la tarde estaremos abordando las siguientes temáticas y también dando ejemplos para que ustedes realicen y desarrollen la actividad de forma completa. Y bueno, dándoles como esta semanita para que los que no hayan realizado sus aportes hasta este momento puedan enviárnoslo al foro, enviarlo a los tutores para que puedan realimentar su avance. ¿Listo? gracias, ingeniera María Bernarda. Por supuesto, recalcar que los tutores estamos para apoyarles en el desarrollo de sus actividades. Si tienen algún inconveniente en el desarrollo, si tienen dudas o si hay novedades, por supuesto, tienen a el tutor disponible para responder a esas inquietudes que ustedes presenten tanto frente al desarrollo de la actividad vigente como el desarrollo del curso como tal. Estaremos muy atentos a resolver sus inquietudes o a responder a sus correos o mensajes en el momento que ustedes lo envíen. Bien, pues este ha sido, digamos que el marco que queríamos presentarles, que por supuesto esperamos lo hayan recibido, lo hayan eh, entendido y por supuesto que lo utilicen para mejorar ese trabajo que se han avanzado ya. Bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas o observaciones, yo creo que podríamos cerrar la sesión del día de hoy. Le aprovecho la oportunidad para invitarlos entonces para la segunda sesión, que será el próximo viernes a las 6 de la tarde, en donde desarrollaremos los siguientes 2 numerales. Les agradezco su asistencia. Por supuesto, espero que todos estén muy motivados para continuar desarrollando sus actividades de la mejor manera posible y, por supuesto, pues que sigan en este maravilloso proceso de aprendizaje sin perder ese impulso que traen y que están dispuestos aquí a trabajarlo y a afrontarlo en cada una de las actividades que se les propone. Sí, bueno, preguntan que si el CIPA queda grabado. Sí, señor, está la grabación que será entonces
compartida en el curso para que ustedes nuevamente puedan revisarla y abordar cada una de las actividades que desarrollamos el día de hoy. Entonces, bueno, les envío un abrazo, espero que estén muy bien, que se cuiden mucho y estaremos muy atentos a resolver cualquier inquietud o responder a los mensajes que ustedes consideren necesitemos resolver. Bien. Profe, una pregunta sobre la última encuesta que nos enviaron. En la zona en el que se realizó el CIPA, ¿se pone zona Bogotá-Cundinamarca? No. Sí, señor. Señor, Ah, sí, ok. señora, allí les coloqué, sí, zona Bogotá, Cundinamarca o las siglas ZCBC, allí se las coloqué. Ah, ok, listo, muchas gracias. ZCBC, se las coloqué allí en el chat para que, ya que estamos Listo, ubicados en esta zona, ¿listo? listo, muchas gracias. Bueno, con gusto, Bueno, que estén muy bien. gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, que pasen buena noche. Buenas noches.